Bien, buenos días. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí se ve, doctor. Se ve Bien, sexy. buenos días. Vamos a iniciar entonces la presentación del día de hoy. Es un tema que también es importante revisar, teniendo en cuenta que estamos constantemente bajo efecto de infecciones de causa viral y algo obviamente evidente es el tema de la pandemia de COVID-19, que no será la última, por supuesto. Y entonces tenemos que entender cuál es el papel que desempeñan los fármacos antivirales, porque algunos de ellos fueron diseñados para un determinado agente, pero se ha visto que pueden servir para otros. Y eso es importante, ¿no? Por ejemplo, contra COVID-19 también algunos de los antivirales que vamos a revisar también se propusieron como posible terapia, pero obviamente pues sin mayores resultados positivos para poder definir como un tratamiento efectivo. Pero de todas maneras es importante entonces tener claro cuáles son las principales familias de antivirales que revisaremos actualmente. Es importante recordar porque muchos de ellos tienen ya estudios bien detallados de cuál es el mecanismo de acción, por lo cual hacen su efecto sobre los virus. Sin embargo, algunos de ellos no está muy claro cómo actúan. Se sabe que son eficaces, pero no está claro cuál es el mecanismo por el cual inactivan o eliminan los virus, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que la mayoría de estos fármacos tienen como principal mecanismo de acción inhibir la fase de replicación viral, y eso es justamente lo que vamos a ver con mucha frecuencia en estas varias familias de antivirales que vamos a revisar en esta mañana. Y entonces, la importancia pues de ver cada vez más procesos virales obliga a conocer cuál es el efecto beneficioso de estos fármacos, pero también a conocer su toxicidad, debido a que obviamente pues esto va a originar problemas asociados al uso inadecuado de estos fármacos que originan toxicidad, y a veces causamos más daño que beneficio cuando no conocemos correctamente estos efectos que había mencionado. Entonces también recordar que algunos virus tienen efectos sobre lo que llamamos el órgano diana, pero también pues tenemos que tener claro, como había repetido antes, el tema de la toxicidad. Y es importante estar recordando algunos conceptos farmacológicos que tal vez ya hemos olvidado porque no lo hemos vuelto a revisar de nuestra clase de farmacología, pero que es importante tener siempre presente cuál es el tema de la farmacocinética y la farmacodinámica de estos productos. A su vez también conocer cuáles son los mecanismos de resistencia, puesto que ya muchos de los medicamentos que actualmente utilizamos, desgraciadamente están perdiendo eficacia. Como vamos a ver, algunas familias de fármacos ya no se usan de rutina debido a la alta resistencia, como se va a ver en el caso de los fármacos contra influenza, por ejemplo. Entonces, eso es lo importante tener claro en esta parte introductoria, y saber pues que a veces con una sola mutación puede ser suficiente para que haya resistencia al fármaco, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona que el cambio en un solo nucleótido puede generar resistencia, y esto se llama baja barrera genética. Aquellos fármacos que con muy pocas mutaciones o con solo una hacen resistencia son fármacos de muy baja barrera genética que no son recomendables debido a la inducción de resistencia muy rápidamente. En cambio, otros que tienen alta barrera genética, que requieren varias mutaciones para recién generar resistencia, son los ideales en la mayoría de los casos. Es importante recordar eso. En esta diapositiva de Goodman y Gilman, bastante antigua, pero que tiene vigencia actual, sobre todo por el tema de los mecanismos de acción, van a darse cuenta que casi todos tienen justamente acción sobre la replicación viral, como les había mencionado, pero diferentes estadios de este mecanismo o proceso de replicación viral, ¿no? Por ejemplo, algunos fármacos inhiben la entrada en la célula, es decir, que el virus que ingresa a nuestro organismo tiene que ingresar a una célula obligatoriamente porque son gérmenes intracelulares obligatorios. Entonces hay fármacos que evitan porque inactivan receptores o dan falsos receptores,
y entonces inhiben que el virus ingrese a la célula huésped, ¿no? Es uno de los mecanismos. Otros hace que ingrese el virus dentro de la célula huésped, pero evita que se descapsidifique. O sea, su cápside no se logra romper y por lo tanto no empieza a tener un mecanismo de replicación viral porque no es, porque está inhibido por estos medicamentos que evitan justamente que la cápside del virus se abra y empiece a replicarse. Otros, en cambio, inhiben algunas enzimas específicas que también bloquean el proceso de transcripción y de replicación viral. Y ahí están varios conocidos, como los inhibidores de polimerasa, aquellos de transcriptasa reversa, lo de integrasa, entre otros. Y hay otras proteínas también reguladoras que inhiben o estimulan algunas reacciones justamente para evitar la replicación viral y otros, en cambio, que no tienen efecto directo sobre el virus, como el caso de los interferones, que lo que hacen básicamente es generar un efecto inmunomodulador para que nuestras propias defensas combatan al virus de alguna manera, pero no lo hace directamente, como el caso de los interferones que ya había mencionado. Entonces vamos a ver una serie de familias de antivirales que voy a mencionar, que es importante tener en cuenta. Acá, por ejemplo, tenemos a los análogos nucleósidos y aquí hay varios. Por ejemplo, los 6 primeros fármacos que ven en la diapositiva, desde el aciclovir hasta el valganciclovir, son fármacos diseñados específicamente para virus de la familia herpes. Herpes 1, 2, 3 y 4 tienen eficacia los 4 primeros fármacos y contra el 5, que es el citomelovirus, tenemos los dos últimos como ganciclovir y valganciclovir. Tenemos también otras drogas como ribavirina, que veremos tiene eficacia en varias infecciones como hepatitis B, como hepatitis C, y la lamivudina, que tiene efecto contra hepatitis B, pero también contra el VIH, y está en los esquemas de terapia antirretroviral. Los análogos nucleótidos como sidofovir, adefovir y el tenofovir, que es bastante conocido como potente medicamento contra hepatitis B, pero también contra el VIH, y también se encuentran las terapias de inicio de primera línea de la terapia antirretroviral para VIH. Análogos de pirofosfatos como Foscarnet, por ejemplo, son alternativas a el ganciclovir y valganciclovir de los pacientes que tienen infecciones por citomegalovirus y hay resistencia o intolerancia a estas drogas. Foscarnet es una muy buena alternativa contra este virus. Y esto es lo que le decía, las aminas tricíclicas como amantadina y rimantadina eran drogas que en su momento eran de elección contra influenza tipo A y tipo B. Sin embargo, la alta resistencia actual hace que ya no tengan un papel importante en el manejo de estas infecciones y han sido reemplazadas por los análogos del ácido ciálico o de la neuraminidasa, que tienen un papel preponderante contra la influenza como zanamivir o celtamivir y el más moderno por vía intravenosa, el peramivir, que está en este grupo de inhibidores de neuraminidasa. Los interferones, ya lo había mencionado, hay varios, los pegilados como alfa, beta y gamma, que tienen varios, al tener efecto inmunomodulador, se pueden usar en varios procesos infecciosos, hepatitis B, hepatitis C, sarcómica post, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tienen efecto antiviral directo, ya lo había mencionado. Entonces empezamos a revisar los antivirales que tienen eficacia contra el virus herpes, toda la familia virus herpes. Y uno de los más conocidos es el aciclovir, que tiene pues como principal mecanismo de acción inhibir la replicación viral, ¿sí? Eso es importante, inhibiendo el ADN polimerasa viral. Pero aquí es importante mencionar que el aciclovir no actúa directamente cuando ingresa al organismo, tiene que sufrir un proceso de fosforilación y transformarse al trifosfato de aciclovir para generar el efecto deseado contra el virus herpes. Importante recordar esa reacción química. Y además inhibe, como dije, la ADN polimerasa viral y tiene mecanismos de acción importante acá porque actúa bajo 3 mecanismos. Uno es la inhibición competitiva del ADN polimerasa del herpes virus.
Además, bloquean la terminación de la cadena de ADN viral, que es importante en ese sentido para la replicación, y también tienen un mecanismo de inhibición no competitiva del ADN polimerasa, de tal manera que con esos tres mecanismos lo que hacen es inhibir la replicación viral. Recordar algunos datos farmacológicos, que es importante, pues que su absorción oral es escasa, por eso es que usamos dosis mayores por vía oral que por vía parenteral. Importante recordar que em, el tiempo de vida media es corto, de 2 a 3 horas, por eso se da con posologías bastante cercanas, aunque en pacientes con falla renal puede llegar hasta cerca de las 20 horas de semivida, ¿no? También recordar que la unión a proteínas es escasa, por lo que tiene una amplia distribución en el organismo. Incluso a nivel del líquido cefalorraquídeo alcanza hasta un 50% de la concentración plasmática, llega bien al cerebro. También cruza la barrera placentaria, tener cuidado. Llega a la leche materna, que incluso ahí puede llegar hasta una concentración 3 veces mayor que la plasmática a nivel de leche materna. Por eso que el ciclovir tiene ciertas restricciones en el uso durante la gestación y la lactancia. A nivel intraocular también es buena, alcanza un tercio de la concentración plasmática y entonces también se puede usar en infecciones oculares. Recordar que la presentación oral sirve mucho para infecciones primarias por el virus herpes simple. 1, 2 y 3 y parte del cuadro también tiene efectos beneficiosos, pero su eficacia disminuye cuando se trata de la recurrencia, cuando hay las reactivaciones ya la eficacia es menor, sobre todo si lo damos tardíamente, ¿no? Porque en cada recurrencia se debe tratar máximo entre el primer o segundo día que aparecen las lesiones, porque después de eso ya la eficacia es muchísimo menor. También se puede utilizar en dosis menores por más tiempo para las recurrencias. Cuando un paciente tiene recurrencias muy frecuentes, digamos que tiene 6 o más al año, hablamos de un herpes recurrente, sobre todo si es genital, y entonces se puede dar ese tipo de dosificación a menor cantidad por más tiempo para disminuir la frecuencia de recurrencias, pero bajo ningún contexto puede ser erradicado el virus. Recordar en la clase de ITS que las infecciones virales, una vez que ingresan, ya no salen, con excepción de hepatitis C. Además, se puede utilizar también como prevención en neuralgia postherpética, pero en la práctica se ha visto que el uso de ciclovir con cualquier dosis se ha visto que no puede prevenir el tema de esta neuralgia, porque es una complicación que suele suceder incluso en pacientes tratados con dosis adecuadas de aciclovir. Por eso es controversial todavía ese uso. Pero sí, como vemos que las infecciones herpéticas son más frecuentes en inmunodeprimidos, es aquí donde vemos el mayor beneficio de esta droga. Pero al tener mayor uso en este grupo, también tenemos el problema que es más resistente también en los inmunosuprimidos. Acá vemos algunas indicaciones de ciclovir, por ejemplo, a nivel genital, el tratamiento tópico no sirve. Es importante, el paciente dice, tengo crema ciclovir, quiero aplicarme. Hay que explicarle que el tratamiento tópico no sirve para esos casos. ¿Sí? En la gingivoestomatitis herpética se tiene que utilizar necesariamente tratamiento sistémico por vía oral o parenteral, dependiendo de la severidad, igual que en el herpes genital tiene que ser tratamiento por vía oral. El tópico no sirve. Con mayor razón, en la forma grave de presentación como encefalitis herpética, el tratamiento es parenteral por vía intravenosa, 10 miligramos por kilo dosis por 10 días. Se puede usar en profilaxis en pacientes trasplantados también, pero como les dije, puede haber riesgo de resistencia. La única indicación tópica es en queratoconjuntivitis herpética, pero en las demás indicaciones siempre es tratamiento sistémico. En varicela zoster, por ejemplo, tienen que recordar la dosis en niños de 20 miligramos por kilo 4 veces al día, solo por 5 días. Y en el adulto, el herpes zóster tiene que manejarse con la dosis de 800 miligramos 5 veces al día durante 7 días. Eso acuérdense siempre, porque cuando damos esa indicación a un paciente en la consulta, a veces viene quejándose que el farmacéutico de la botica no le quiere vender porque le ha dicho que es mucha dosis, cuando lo que la recomendación fue un técnico, ni siquiera es un químico farmacéutico el que le menciona el dato. Entonces, recordar que esa es la dosis correcta y es importante entonces tener claro y explicarle al paciente que no se deje cambiar la indicación de la receta.
Y ya les había adelantado también que mientras más precoz es el inicio de tratamiento, este es mucho más eficaz. Por eso, tras las primeras 24 horas de iniciar la erupción, máximo hasta las 48, el tratamiento puede ser eficaz. Después de ello, ya la eficacia disminuye en forma importante. Entonces, en forma grave, como encefalitis o neumonitis, necesariamente el tratamiento es intravenoso. Ya le había mencionado en herpes zóster también la dosis correcta, y aquí sí se ha visto que puede reducir los días del dolor agudo, incluso la cicatrización también se hace más rápida, ¿sí? Y ya también he mencionado, y es importante recordar que la ciclovir sirve hasta el herpes tipo 4. Para el 5, que es el citomegalovirus, definitivamente no funciona debido a una explicación que daré más adelante, que para lograr inhibir el citomegalovirus requiere concentraciones muy altas que serían tóxicas para el ser humano. La leucoplaquia vellosa está producida por el virus de Epstein-Barr, que es el herpes tipo 4, y se ha visto que también puede mejorar con la ciclovir en algunas circunstancias. Entonces, esta es la explicación por qué no sirve para citomegalovirus, porque para que logre inhibir al 50% de citomegalovirus, se requiere de 50 a 2000 veces la concentración que para el herpes simple. Por lo tanto, sería muy tóxico usar ese tipo de dosificaciones, ¿sí? Y también ya les mencioné que el uso excesivo, sobre todo en inmunosuprimidos, ha permitido que el herpes simple desarrolle resistencia a través de algunas cepas mutantes que han alterado, pues, la sensibilidad a la enzima que es la ADN polimerasa viral. Por lo tanto, también es importante recordar que ya hay resistencia confirmada en muchas partes del mundo. También le mencioné que mientras más uso, mayor resistencia, por eso que en inmunodeprimidos la resistencia llega hasta el 7%, algunos países reportan más, y solamente menos del 1% en inmunocompetentes. ¿Sí? Importante entonces. Ahora, todo este grupo de fármacos que vamos a mencionar tienen resistencia cruzada, es decir, que si hay resistencia a la ciclovir, por ejemplo, también son resistentes al penciclovir y al fanciclovir, incluso al valaciclovir, porque es lo mismo que vamos a ver más adelante. Entonces, las infecciones por virus herpes simple o virus varicela zoster, que son resistentes a la ciclovir, sí pueden responder a Foscarnet. El Foscarnet, dijimos, es una alternativa para el virus herpes tipo 5, pero este funciona bien contra los grupos 1, 2 y 3. Sin embargo, pues es tóxico y es costoso, así que de rutina no usamos semejante medicamento en potencia para infecciones entre comillas leves como el tipo 1, 2 y 3. ¿Sí? Importante recordar eso. También es importante tener en cuenta los efectos adversos asociados a la droga, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Puede haber problemas de convulsiones, de hipoxia, alteraciones electrolíticas. Insuficiencia hepática grave está descrita, pero la verdad es muy poco frecuente. Nosotros en el servicio hemos usado ciclovir en gran cantidades navegables durante muchos años y nunca hemos visto un caso de insuficiencia hepática grave. Entonces, está descrito, pero en los pacientes, por lo menos peruanos, no se ha visto con frecuencia esa complicación. También puede haber algunas manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, hiporexia, dolor de cabeza y rash. A nivel intravenoso puede producirse flebitis, y también se ha visto que puede haber nefropatías asociadas a cristales debido a que los pacientes no fueron hidratados correctamente o ya tenían alguna nefropatía previa, y cuando usamos dosis altas del producto puede generar justamente estos inconvenientes. Entonces, eso es lo importante, la administración en perfusión lenta es importante para evitar la flebitis y también para evitar el tema de las complicaciones renales en un paciente que debe estar previamente hidratado, pero además se debe evitar el uso concomitante de otras drogas nefrotóxicas, ¿no? Como los AINES, como por ejemplo los aminoglicósidos y las sustancias de contraste debemos evitar durante el uso de aciclovir. Ya lo mencionamos que a nivel del sistema nervioso central hay complicaciones graves con el uso intravenoso, rara vez se ve, pero cuando se ve son graves, como encefalopatía, convulsiones y coma, incluso alucinaciones, y los ancianos o los pacientes nefrópatas se ve con más frecuencia. Como le digo, rara vez he escrito hepatitis, yo no he visto un caso importante de hepatitis grave hasta ahora, y tampoco he visto otros procesos hematológicos, también están descritos como la púrpura trombótica trombocitopénica
o incluso el síndrome hemolítico urémico no lo he visto a pesar de la dosis alta que usamos en muchos pacientes, ¿no? Em, cuando usamos la crema tópica, pues puede producir escozor, prurito, eritema, y a nivel ocular, pues las pomadas pueden producir inflamación de los párpados, escozor, o incluso una franca conjuntivitis. El penciclovir es la crema que es un derivado de la ciclovir, es un análogo y que se usa para el herpes labial o para el proceso ocular, pero son las únicas indicaciones de tratamiento tópico. Los demás casos siempre tratamiento sistémico. Se usa cada 2 horas, excepto durante las noches, por unos 4 días. Aun cuando no hay estudios comparativos con la ciclovir, se ha visto algunos reportes de casos que sí hay una mejoría importante con la crema. El fanciclovir, como ustedes ven acá, se convierte rápidamente en penciclovir por vía oral. Es una alternativa a la ciclovir porque tiene una biodisponibilidad 75% mejor que la ciclovir. Sin embargo, ya hemos mencionado el tema de la resistencia cruzada. Si hay resistencia a la ciclovir, también lo será al penciclovir y al fanciclovir. Así que es importante recordar eso. Efectos secundarios similares: cefalea, náuseas y a veces diarrea. El valaciclovir, como les había adelantado también, es una prodroga. En realidad, en nuestro organismo se transforma en aciclovir y entonces la única ventaja del valaciclovir es la biodisponibilidad, porque con menos dosis alcanzamos niveles sanguíneos similares que con aciclovir. Por eso es una ventaja el tema de la biodisponibilidad, necesita menos dosis, pero es más caro y por lo tanto a veces el precio no compensa la escasa también ventaja que tiene sobre la biodisponibilidad, pero se puede usar cuando hay el poder adquisitivo para hacerlo y el paciente no puede tolerar muchas tabletas diarias. El valaciclovir es una buena alternativa. Importante entonces. Obviamente si hay resistencia al aciclovir, también lo es el valaciclovir porque finalmente es lo mismo, recordar eso. Entonces, indicaciones en el herpes genital es importante, ayuda mucho en el primer episodio, en la primera infección, pero también en las recurrencias. Y se usa acá, como le dije, la ventaja es que se usa solo 2 veces al día, a diferencia de 5 veces al día como se usa con el aciclovir. La recurrencia solamente sea 3 días y puede ser efectivo. Y la dosis para suprimir las recurrencias es de 500 miligramos cada 12 horas y en la primera infección solamente una dosis diaria podría ser suficiente. También recordar que en pacientes inmunocompetentes mayores de 50 años se ha visto que la respuesta del dolor y el acortamiento de los días de la neuralgia posherpética se reducen en forma importante en comparación con el aciclovir, debido quizás a su mayor biodisponibilidad sanguínea. Se tolera muy bien, tiene mínimos efectos adversos, pero como también es aciclovir dentro del organismo, tiene los mismos efectos, ¿no? Como púrpura trombótica, urémico hemolítico, pero realmente yo hasta ahora no he visto un caso de estos asociados a la aciclovir. Alucinación y confusión puede darse, pero tampoco es que sea esto muy frecuente. Estas tablitas siempre las anexo, es importante que las tengan ustedes en su tablet, en su celular, sirve de consulta rápida para tener el tema de la presentación, es importante, el tema de algunos detalles farmacológicos como biodisponibilidad, tiempo de vida media, el MIC, contra qué germen está dirigido, ¿no? El tema del metabolismo, la excreción, la seguridad en el embarazo, que es importante, ¿no? Y vean que llama la atención que el aciclovir está en categoría C, donde de alguna manera hay contraindicación relativa en embarazo, pero el valaciclovir sí es categoría B, que significa que sí se puede usar en el embarazo. Y finalmente lo mismo, pero llama la atención quizá el tema de la biodisponibilidad, que actúa más rápido, se metaboliza también más rápido, probablemente tenga algo que ver con eso. Pero aciclovir C, en cambio, valaciclovir es categoría B de seguridad de la FDA. También recuerda los efectos adversos, las interacciones, todo eso está en esta tabla y es importante que lo tengan de consulta rápida de bolsillo. Amplio donde hablamos no solamente contra qué va dirigido, sino también la dosificación, la vía, la duración y unos comentarios importantes para cada una de estas indicaciones.
Y acá tenemos algunos datos de ajuste según función renal, que es importante recordar cuándo hacer ajuste de dosis y cómo hacer ese ajuste, se ve justamente en estas tablas. Acá se ve más amplio en pacientes con hemodiálisis para ver si es que requiere alguna dosis adicional después de la hemodiálisis. Otros no requieren ajuste de dosis ni dosis adicionales después de la hemodiálisis. Entonces es importante recordar esas indicaciones y no siempre uno lo recuerda en el cerebro, tener estas tablas a la mano para revisarlas. Existen otros fármacos que están en proceso. Algunos ya fueron descartados porque no cumplieron con las expectativas. Pero la idea es que aparezcan nuevos fármacos que puedan ayudarnos en el manejo de las infecciones repéticas. Sin embargo, vean que la mayoría está buscando mecanismos de acción similares como inhibición de la ADN polimerasa viral. Y entonces ese es el problema, que la resistencia cruzada pueden darse a corto plazo, a diferencia si son otros fármacos con diferentes mecanismos de acción. Entonces, contra el herpes 5 tenemos al ganciclovir, que también requiere fosforilación para ser activado. Necesita ser el trifosfato de ganciclovir, y esto hace que actúe sobre todo en virus en fase de replicación. Significa que si un paciente está con una infección viral en estado latente, el ganciclovir no funciona, solamente funciona y ataca al virus cuando éste está en fase de replicación. Importante eso. Entonces, es activo contra el herpes 5 y también contra el herpes 1, 2, 3, incluso el 4. Sin embargo, es tóxico, es costoso y no se usa pues, para infecciones, entre comillas, más leves que el citomegalovirus. Indicado en coloretinitis por citomega, sobre todo en inmunodeprimidos, también se usa como dosis de ataque o profilaxis o como tratamiento secundario, o sea, como una profilaxis secundaria después de la infección inicial. Eh, no tenemos esta droga por vía oral, ¿sí? No la tenemos disponible porque tiene muy baja biodisponibilidad. Entonces el ganciclovir viene solamente en inyectable para uso intravenoso, ¿sí? A diferencia del valganciclovir, que sí es una prestación oral que vamos a mencionar más adelante. Entonces, el ganciclovir no hay vía oral, solamente hay el profármaco, que es el valganciclovir, que tiene una biodisponibilidad mucho mayor, 60% mayor para ser más exactos. El ganciclovir sí llega al sistema nervioso central, alcanza concentraciones cercanas a los 2/3 de la plasmática y entonces sirve también para infecciones tipo meningitis o encefalitis de tipo herpética. También se elimina por vía renal, por lo que sí requiere ajuste de dosis en pacientes con falla renal moderada o leve. La resistencia también se da al tener ese mecanismo de acción de inhibición de la ADN polimerasa viral, entonces también puede generarse resistencias por mutación a ese nivel. Y entonces, por ejemplo, en trasplantados se ha visto que esa resistencia puede llegar hasta el 10% de los casos, mientras que otras cepas resistentes al ciclovir también se ha visto que son sensibles al foscarnet y al cidofovir y serían alternativas para ese tipo de virus resistente, ¿no? Importante también que se tiene contraindicación absoluta. Este sí es categoría D en el embarazo por su efecto mutagénico. Por lo tanto, la paciente mujer que va a iniciar este tratamiento y está en edad fértil debe usar un método anticonceptivo eficaz y debe mantenerlo hasta 90 días después de haber terminado el tratamiento con ganciclovir. Es importante que mantenga la suspensión y evitar embarazarse hasta 3 meses después. Los niños también tener cuidado, puede haber riesgo de carcinogenicidad y toxicidad gonadal, pero obviamente pues en condiciones de emergencia se tiene que hablar de riesgo-beneficio en ese grupo etario de pacientes cuando realmente necesitan el fármaco por un proceso grave. También recordar que debe evitarse en pacientes que han tenido trasplante de médula ósea, porque una de las toxicidades del ganciclovir es ser mielotóxico. Aparece púrpura trombótica, síndrome hemolítico urémico y también produce disminución de la producción de las células totales de la sangre. Puede producir pancitopenia, aunque normalmente tiene preferencia por la sede roja, donde hay más frecuentemente anemia, pero puede bajar las 3 series de las células sanguíneas. Así que es importante recordar. Sin embargo, son reacciones reversibles
Y este riesgo aumenta cuando asociamos otras drogas también mielotóxicas como sidobudina, como azathioprina o el micofenolato de mofetilo, que son inmunosupresores que se usan principalmente de la planta renal. Recordar ese dato. Entonces, la mielosupresión se produce, sobre todo en pacientes con trasplante de médula ósea, y aparece de la segunda semana de tratamiento. Y entonces hay que estar haciendo hemogramas seriados, vigilando el recuento total de neutrófilos, porque cuando baja menos de 500 o las plaquetas están por menos de 25.000, se sugiere suspender el tratamiento hasta que haya recuperación de las células, los neutrófilos por encima de 750 o las plaquetas por encima de 50.000, se puede reiniciar el tratamiento sin mayor problema. Algunos expertos sugieren utilizar factores estimulantes colonias durante el tratamiento con ganciclovir justamente para evitar la neutropenia, pero eso no se usa en rutina, algunos usan, otros no. Otros efectos secundarios también gastrointestinales, ¿no? Puede producir nefrotoxicidad, aunque el más frecuente es la mielotoxicidad, perdón, puede producir también fiebre, erupciones cutáneas, flebitis, trastornos del sistema nervioso central como confusión. Puede haber transaminasemia, rara vez algunas alteraciones psiquiátricas y convulsiones, pero es importante tener en cuenta esas posibilidades. Sobre todo, un paciente, por ejemplo, que ya tenga una epilepsia secundaria, usarlo con mucha precaución en ganciclovir, porque puede bajarle el umbral de la convulsión y descompensar su enfermedad de fondo. Entonces, como no había presentación oral, aparece pues un profármaco que es el valganciclovir, que tiene una biodisponibilidad mucho mejor, hasta 10 veces mayor que el anterior. Y entonces eso facilita pues que se absorba rápidamente por vía oral y se puede usar incluso como tratamiento de inducción con este producto oral, o de lo contrario iniciar con ganciclovir intravenoso y luego se pasa a la fase de consolidación con la prestación oral de valganciclovir, es lo que hacemos habitualmente en hospitalización de infectología. Entonces recordar eso, que sus concentraciones son muy altas a nivel el nivel de la sangre en cuanto a la concentración del fármaco que llega después de una dosis por vía oral. Entonces, por ejemplo, decía, en inducción para retinitis se puede usar por vía oral, la tableta viene de 450. En esta dosis de inducción usamos 2 tabletas cada 12 horas, o sea, 4 diarias, durante 21 días, y luego cuando se pasa a la fase de mantenimiento se baja a 2 tabletas cada 24 horas. Entonces, importante recordar que esto siempre debe darse con alimentos, ¿no? Es importante. El Foscarnet, en cambio, es una alternativa en los pacientes que tienen intolerancia al ganciclovir o al valganciclovir o que son resistentes a estos. Foscarnet, al no tener necesidad de ser un proceso de fosforilación, puede ser eficaz a pesar de que el mecanismo de acción es algo similar, porque también atacan pues el ADN polimerasa viral. Entonces, sin embargo, las resistencias no son las mismas. Eso es importante. También recordar que esta tampoco viene presentación por vía oral porque tiene una pésima absorción y esta viene solamente por vía parenteral, la cual se usa dependiendo la vía de administración, ¿no? Si usan una vena gruesa como la que usamos en catéter venoso central, se usa sin diluir a 24 miligramos por mililitro. En cambio, si usamos una periférica, se recomienda bajar la concentración al 50% con una concentración de 12 miligramos por mililitro, con suero salino o glucosa dextrosa al 5% se puede diluir y se puede pasar por vía periférica. También importante porque este se elimina por vía renal, por lo tanto es nefrotóxico y siempre el paciente que va a iniciar Foscarnet debemos conocer cuál es su función renal basal para evitar alguna sorpresa en el futuro. Importante recordar ese tipo de precauciones con respecto a la función renal. Sin embargo, se puede combinar Foscarnet y ganciclovir en algunos pacientes los cuales la terapia es refractaria. Se ha visto que la posibilidad que pueden tener efecto eh, sinérgico entre Foscarnet y ganciclovir frente a citomegalovirus, ¿sí? Pero ya lamentablemente han aparecido algunas cepas de citomegalovirus que son resistentes a ambas drogas tanto a Foscarnet como a ganciclovir.
El Foscarnet sí tiene una contraindicación importante en embarazo y lactancia, sobre todo en pacientes que tengan algún problema renal moderado o grave. Es importante evitar su uso. ¿Sí? Al ser nefrotóxico se ha visto hasta un 33% de los casos desarrolla algún grado de insuficiencia renal, que en la mayoría son reversibles, pero que obviamente prolongan pues, la hospitalización. Además, algunos casos raros, muy raros, se tienen que llegar hasta la diálisis para resolver los problemas asociados a la administración de este fármaco. También recordar evitar otras drogas nefrotóxicas cuando usemos ambos medicamentos, no AINES, no aminoglicósidos, no sustancias de contraste. Y por lo tanto también controlar la función renal cada 48 horas durante el tratamiento de inducción y cada 7 días durante el tratamiento de mantenimiento para justamente ver cómo va el tema de la función renal. Otros efectos menos frecuentes, pero también más leves, náuseas y vómitos, puede haber anemia, fatiga, úlceras genitales, algunas manifestaciones del sistema nervioso, entre otras. Importante, el foscarnet también tiene efecto mielotóxico. O sea, aparte de ser nefrotóxico, tiene efecto mielotóxico y aumenta el riesgo de hacer anemia secundaria al ácido budina, pero el ácido budina ya casi no lo usamos en los esquemas de targa, debido a que es una droga que a largo plazo es tóxica y ya no se usa actualmente o muy poco lo están usando. Importante recordar también que se ha hecho algunas combinaciones de foscarnet con ganciclovir a dosis bajas y se ha visto que la combinación ha tenido una eficacia importante con menor toxicidad por usar dosis bajas, ¿no? Es una probable sugerencia que puede darse más adelante a un paciente que no está respondiendo a la monoterapia. Probablemente la terapia combinada les ayude mucho en esos casos. El Cidofovir es un medicamento que también inhibe en forma competitiva la ADN polimerasa viral. Sin embargo, este medicamento tiene más indicaciones de otras drogas o otros virus que son sensibles a Cidofovir, porque aparte del virus herpes que hemos mencionado, los adenovirus, los papilomavirus y los postvirus también tienen algún beneficio con ese tipo de fármaco, ¿no? Por ejemplo, los postvirus, el molusco contagioso, tiene un efecto importante. El tema de algunas reacciones vacunales contra la viruela del mono, por ejemplo, se puede utilizar en viruela, incluso en otro tipo de virus, ¿no? Pero la FDA no llegó a aprobarlo, el Cidofovir como tratamiento en viruela del mono, a pesar que sí se ha visto in vitro que tiene eficacia contra ese tipo de virus. Contra el herpes, la familia de herpes, pues definitivamente es eficaz frente al citomegalovirus, o sea, también es una alternativa frente a este tipo pues, de indicaciones en los cuales a veces no se encuentra, digamos, el tema de la droga más adecuada, a veces resistencia a ganciclovir, hay resistencia a foscarnet, y en esos casos, pues el cidofovir podría ser una alternativa a las drogas anteriores frente a citomegalovirus. Pero también se ha visto ya presencia de resistencia, es importante tener en cuenta eso, por eso no abusar de los antivirales debido a la alta resistencia que se está viendo día a día. Cidofovir también es una alternativa a la ribavirin en infecciones graves por adenovirus, por ejemplo, se ha visto. También puede tener una protección importante frente al virus de la viruela en dosis o presentación inhalatoria. Tras una dosis única puede ser suficiente para ayudar a proteger. Vamos a ver esas posibilidades. El Cidofovir tiene una baja biodisponibilidad, por eso solamente viene por vía intravenoso, se elimina por vía renal. Hay que estar vigilando constantemente la función renal y además Cidofovir es un medicamento que se usa solo una vez al día porque normalmente en pacientes que tienen algún tipo de alteración renal puede tener su efecto mayor. A nivel extracelular, el tiempo de vida media es corto, de 2.2 horas, pero a nivel intracelular, donde tiene que actuar el medicamento, puede llegar esta duración hasta 65 horas. Por eso la importancia de eso. Efectos adversos también estar vigilando al ser mielotóxico, vigilar hemogramas seriados, ¿sí? También vigilar el tema de recuento de neutrófilos, tema de carcinogenicidad y hematotoxicidad está demostrado en animales de categoría C, por lo que no debe usarse en el embarazo. Y esa debe ser un método anticonceptivo eficaz desde que empezó el tratamiento hasta un mes después de haberse cortado el mismo
y en varones hasta 3 meses después de haber terminado el tratamiento, porque también se ha visto que puede producir infertilidad masculina con el uso prolongado. ¿Sí? Otros efectos de nefrotoxicidad, neutropenia, acidosis metabólica, que son raras, pero es importante tener en cuenta. Se han descrito algunos casos mortales de falla renal aguda, pero en la práctica no es muy frecuente. Nosotros no tenemos mucha experiencia con el medicamento porque es costoso y muy difícil de adquirir, pero los países que sí lo usan han reportado muy baja toxicidad, pero igual hay que estar vigilando. Vean entonces también que si usamos otras drogas tóxicas, pues, va a tener un efecto acumulativo. Por eso, cuando usen Sidofovir, nuevamente evita el uso de AINES, de aminoglicósidos y de sustancias de contraste, justamente para disminuir el efecto nefrotóxico. Problemas de hipotonía ocular, puede verse problemas de uveitis. Se puede utilizar corticoides para inhibir un poco este efecto, pero cuando aparece y no mejora, es mejor suspender el medicamento ante la duda de alguna complicación seria a nivel ocular. Otros efectos menos frecuentes, como ustedes ven acá, náuseas, vómitos, fiebre, reacciones, rash, tinea, poco frecuentes, pero es importante conocer estos efectos. El Fomivirsen es un medicamento que está hecho específicamente contra citomegalovirus y hasta ahora no se ha demostrado resistencia al mismo, lo cual es importante recordar eso, pero de todas maneras va a aparecer en cuestión de tiempo debido al mecanismo de acción también similar. Nuevamente es lo común de todo. Este se coloca directamente por vía intravítrea porque se ha hecho para retinitis por citomegalovirus y sobre todo aquellos que no hayan respondido al tratamiento, entonces hay que utilizarlo y este puede estar activo durante 7 a 10 días luego de la inoculación intravítrea del medicamento. Además, se recomienda no utilizarlo en pacientes que han recibido Sidofovir entre las 2 o 4 semanas previas. Los efectos secundarios también a nivel ocular, uveitis, vitreitis, aumento de la presión ocular y algunas veces también alteraciones visuales. Nuevamente las tablitas que les sugiero que revisen para ver unas características farmacológicas importantes que ustedes manejen en estos casos. Igual la indicación, la vía, la duración y la indicación absoluta para cada uno de ellos. Vean que también hay nuevos fármacos en estudio, sin embargo, pues todavía no han sido aprobados. La idea es que aparezcan nuevos fármacos, pero con nuevos mecanismos de acción, como por ejemplo inhibir la proteína sinasa viral. Sería ideal porque es un nuevo mecanismo de acción y eso aseguraría que no aparezca resistencia a corto plazo. Virus o antivirales contra el virus de hepatitis B hay varias, ¿sí? Ya el primero clásico era el interferón. No voy a detallar mucho esto porque realmente no tiene indicaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, una hepatitis, una hepatopatía compensada, una cirrosis compensada no se podía usar, un grupo etario específico, sobre todo en jóvenes, el tema de que mientras más edad, eh, también la eficacia va disminuyendo, entonces realmente hay varias desventajas y ya no es la primera elección el interferón alfa, por eso voy a pasarlo rápido, aparte que se usa por vía intramuscular, es doloroso y entonces genera, pues muchos pacientes abandonan el tratamiento por el dolor y porque tienen que ponerse varios días las ampollas y además porque la eficacia no es tan potente como otros. Igual no tiene efecto directo antiviral, ya lo hemos mencionado. Lo que condiciona esto es básicamente pues el tema de que se puede usar en varias infecciones debido al ser inmunomodulador, no solamente sirve para herpes, sino que también, o para en este caso para hepatitis B, sino también se puede usar para LEN, por ejemplo, para el virus que produce este tipo de complicación cerebral, el virus JC, también puede servir en otro tipo de virus como hepatitis C. Se ha visto que se usa en sarcoma Kaposi, que está asociado al herpes virus tipo 8, entonces realmente tiene varias indicaciones pero es inmunomodulador, pues si es un paciente inmunosuprimido severo, el interferón no va a tener mayor beneficio. Por eso le decía que tiene indicaciones muy precisas
Y de ahí su tema de efecto restrictivo, porque no ayuda mucho. Como ven, tiene que aplicarse en forma subcutánea por 4 a 6 meses y eso a veces hace que el paciente pues no tolere o no complete el tratamiento. También tiene efectos tóxicos en el sistema nervioso central a nivel de la función hepática. Entonces realmente no es muy usado actualmente en esa indicación. La lamivudina fue el primer medicamento por vía oral que se indicó para hepatitis B. Se usaba dosis solo de 150 miligramos una vez al día. En cambio, para VIH lo usamos cada 12 horas. Sin embargo, este fármaco tiene el gran problema de ser un fármaco que tiene muy baja barrera genética y basta una mutación, para el caso del VIH, para que haga resistencia. Igual para hepatitis B no es una buena elección ya por el tema de esa baja barrera genética que puede condicionar resistencia durante el tratamiento. Por eso también lo paso rápido, porque ya no es de primera elección. El Adefovir sí es una alternativa, ayuda bastante, tiene eficacia sobre pacientes con antígeno E negativo como con antígeno E positivo, la ventaja, pero de todas maneras es importante recordar que esta droga muchas veces no está disponible y en nuestro país no está disponible a la venta, por lo tanto, no tenemos acceso a esto. Otros fármacos con hepatitis B y que son actualmente los que se usan de primera línea, que son el entecavir para la monoinfección por hepatitis B y el tenofovir, que ya lo habíamos visto, que se usa para la coinfección VIH con hepatitis B debido a que tiene eficacia potente contra ambos virus. Igual se están viendo algunas vacunas, etcétera, que puedan erradicar el estado de portador de hepatitis B, pero hasta ahora no hay nada todavía demostrado. En cambio, el tenofovir es un análogo nucleótido de la transcriptasa reversa que sirve para el VIH y sirve para hepatitis B. Buena absorción oral, una sola tableta diaria al día, pero tiene efectos secundarios a largo plazo. Puedes clasificar los huesos, por eso está contraindicado en mayores de 65 años y también puede producir daño renal si es que el paciente ya tiene un daño renal previo. Si es un nefrópata, es mejor evitar el uso de este medicamento de tenofovir. Y obviamente los nefrotóxicos también tienen que evitarse debido justamente a su toxicidad. Y el entecavir se usa para monoterapia, es decir, cuando el paciente tiene infección solamente por hepatitis B, podemos usar entecavir, que es un hilo de transcriptasa inversa análogo nucleócido, también por vía oral, tiene algunos efectos secundarios, pero realmente se tolera bien y ha sido probado por FDA desde los niños mayores de 2 años. Y esta es una norma técnica de hepatitis B local de nuestro país, donde vemos los escenarios en los cuales se sugiere empezar tratamiento. Y entonces ahí están los dos medicamentos de elección, que son el tenofovir para los coinfectados y el entecavir para los monoinfectados. Sin embargo, aquí hay una salvedad, que cuando el paciente tiene una cirrosis descompensada, es mejor dar la dosis doble de 1 miligramo en lugar de 0,5, que es la dosis estándar que se da en general. Pasamos a la hepatitis C. Pasaré rápido también el tema del interferón, que tiene las mismas desventajas por vía subcutánea, efectos a nivel del sistema nervioso central, puede dar trastornos psiquiátricos, dolor a la zona de inyección, y es solo inmunomodulador, no tiene efecto antiviral directo, por eso ya no se usa como primera elección, al igual que la ribavirina, que se usa en combinación, porque no se ha demostrado que haya un impacto importante en el manejo de hepatitis C. Por eso lo voy a pasar rápido esas indicaciones, porque ya no son de primera elección, y además porque voy a mostrar un gráfico donde cómo fueron apareciendo nuevos fármacos, que son los que finalmente vamos a revisar y que son fármacos que tienen una potencia muy alta y que eventualmente podrían llegar hacia la curación, perdón, hasta la erradicación del virus. Y acá está. Y con los primeros años se usaba solo interferón pegilado con ribavirina, ya en desuso. A partir del 2011 aparecen inhibidores de proteasa como boceprevir, telaprevir, que empezaron a mejorar un poco el efecto terapéuticos. Sin embargo, eran muy tóxicos, eran varias cápsulas diarias y no erradicaban al virus, por lo tanto, en el tiempo fue disminuyendo su uso
hasta que aparece un nuevo grupo de fármacos, los inhibidores de polimerasa NS5A y NS5B, y entonces estos vienen a revolucionar el tratamiento de la hepatitis C, donde finalmente se ha visto esquemas que pueden darse por poco tiempo con una sola tableta diaria, pueden curar la enfermedad. Estas eran, por ejemplo, algunas sugerencias de manejo para genotipo 1. Ese era otro problema porque cada genotipo tenía sensibilidad diferente a las drogas. El tipo 2, donde vemos que también hay diferenciaciones. El tema del 3, el 4, que también tienen indicaciones absolutas y combinaciones sugeridas. Igual en situaciones especiales, cuando hay una cirrosis hepática con requerimiento de trasplante hepático, en trasplantados con recidiva o pacientes coinfectados con VIH y hepatitis C. Todos estos obviamente pues eran indicaciones especiales que se tenía que hacer una evaluación individualizada para cada caso. Pero todo eso se dejó de lado hasta que aparecen esas una de las dos combinaciones disponibles a nivel mundial. Esta que es el sofosbuvir más velpatasvir, inhibe un inhibidor de NS5A y NS5B el otro. Y esa combinación viene en una sola tableta tomada una vez al día por 12 semanas. Imagínense, con esa indicación puede el paciente curarse completamente de hepatitis C. Sin embargo, el tema del costo fue un tema preponderante al inicio de estas combinaciones. Cuando recién apareció estas combinaciones llegaban al $500,000 de tratamiento por paciente. Altamente costoso, fue bajando progresivamente los costos hasta que actualmente hay combinaciones ya de genéricos de origen hindú, donde se ve que el costo ha bajado. De hecho, en Minsa compró algunos tratamientos de algunos pacientes que hemos tratado con buenos resultados. Hasta algunos meses, hasta noviembre se agotó, están para una nueva compra, pero sí en forma, digamos, por país, hacen una sola compra y el costo disminuye que si lo comprase cada establecimiento de salud, ¿no? Como ven ustedes, esto es importante porque no solamente logran curar una hepatitis C, sino que además pueden eliminar el estado de portador, erradicar el virus, y eso es importante en hepatitis C. Contra el virus respiratorio también, para ir terminando la última parte de la charla, amantadina y rimantadina no lo menciono porque ya no sirven, ninguno sirve para influenza, tanto para el A o el B, que es menos agresivo. Así que de frente pasaremos a los inhibidores de neuraminidasa como zanamivir o celtamivir y el peramivir que les mencioné, que son drogas modernas que están aprobadas para el uso de infecciones graves por herpes, perdón, por influenza tipo A, que es el más agresivo, a diferencia del tipo B. Así que el zanamivir se puede usar por vía inhalatoria en formas leves, va muy bien. Sin embargo, pues tiene algunos efectos adversos, como molestias nasales, tos, dolor de garganta, broncoespasmo, hipersensibilidad. Se ha visto en algunos casos raros, ¿sí? Sin embargo, peramivir es una de las últimas drogas que ha sido aprobado y que es una droga intravenosa que se usa para pacientes graves, sobre todo pacientes que están en ventilación mecánica, pero también, al igual que los celtamivir, son drogas que deben utilizarse lo más precoz posible para aumentar la eficacia. Es muy, muy importante ese dato. Otra ventaja de peramivir, por ejemplo, es que al ser más potente, se ha visto que incluso en cepas resistentes a zanamivir u oseltamivir, también puede ser sensible todavía el medicamento de peramivir. Contra el virus sincitial respiratorio, la ribavirina lo hemos mencionado, aquí puede servir. Se usa básicamente por vía intravenosa o inhalatoria, dependiendo de la severidad del cuadro. ¿Sí? Se puede utilizar una solución de 20 mililitros. Se disuelven ahí 6 gramos de ribavirina en 100 mililitros de agua para inyectable, o se hace una máquina de nebulización para que se genere aerosol y se puede hacer por vía inhalatoria. Se usa ese tipo de indicaciones, pero tiene efectos adversos, pues problemas respiratorios, puede dar problemas también de broncoespasmo, etcétera. El palivizumab no es un antiviral, es un anticuerpo monoclonal que se usa en la prevención de virus respiratorio, sobre todo en neonatos y en niños bajos de peso, que son los de alto riesgo, que fueron prematuros o nacieron con bajo peso. Se usan estos medicamentos, o aquellos que utilizaron
algún tipo de tratamiento para displasia pulmonar, entonces el palivizumab se usa en esos casos para evitar complicaciones con neumonía nuevamente, que puede originar, pues, aumentar la mortalidad cuando hay casos de recaídas en pacientes con ese tipo de procesos. Bien, creo que será el último entonces. Vamos a pasar, por favor, a la ronda de preguntas y espero que haya muchas para poder hacer un conversatorio. ¿Alguna pregunta con los antivirales, por favor? Doctor, disculpe, había mencionado que el aciclovir, uno de sus efectos adversos era que aumentaba los episodios de epilepsia, ¿verdad? ¿No se podría explicarme un poco más de esa parte, por favor? Perdón, por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, mencionó que el aciclovir, en uno de sus efectos adversos, aumentaba los episodios de epilepsia, algo así. Ah, correcto. Lo que pasa es que eventualmente el aciclovir intravenoso baja el umbral de la convulsión. Entonces, algunos pacientes ancianos, sobre todo, se ha visto que pueden producir ese tipo de procesos de aumentar el riesgo de convulsiones, pero si un paciente ya tiene epilepsia como antecedente, el aciclovir va a generar que haya más convulsiones y podría haber alguna contraindicación en ese caso y se puede ver el riesgo-beneficio de utilizarlo si es necesario, ¿no? Entonces, baja el lugar de la convulsión en pacientes que no convulsionaban antes, pueden convulsionar durante el uso intravenoso de aciclovir. No todos lo hacen, pero puede aumentar ese riesgo. Pero los que ya convulsionaban antes, pues sí, ahí sí el riesgo es mucho mayor y por eso hay que usarlo con mucha precaución. A eso me refería. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias, doctor. Perfecto. Bien, alguien del grupo ha faltado. Son 12, si mal no recuerdo. Y veo solo 11 en la reunión. ¿Quién faltó, Milagros? Sí, doctor, me parece que es mi compañero Sly Torres. Torres. Ah, no. ¿Sly estás? No, Sly sí está, sí está. Sí, estoy acá. Creo que es Wendy. Ah, ya, disculpe, Sly. No te había visto al inicio. Sí, doctor, mi compañera Wendy sí estaba conectada, pero ahora no sé qué ha pasado, se ha desconectado, pero sí estaba al inicio de la clase. Ya, igual tiene falta, así que tiene que justificarme en el correo institucional, por favor, ¿sí? Bien, entonces mañana, 7 de la mañana, nos encontramos para la resolución del caso clínico de su grupo programado, debería tenerlo listo en PPT. 7 de la mañana empezamos en punto. Y el viernes les tengo preparado una revisión, como le dije, de resistencia bacteriana y uso racional de antibióticos. Y es importante que revisen algunos conceptos farmacológicos porque va a ser un conversatorio. Voy a preguntarle a todos. Revisen mecanismos de acción de las principales familias de antibióticos, revisen tiempo de vida media, revisen el MIC, revisen área bajo la curva, revisen efecto postantibiótico, que es importante que conecten con esos conceptos para poder conversar y sacar el máximo provecho de esa presentación del día viernes. Bien, mañana 7 en punto de la mañana nos encontramos para hacer la resolución del caso clínico. Gracias y buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor.